pedir que abran sus Biblias en la carta a los Hebreos y quiero que vayan, por favor, al capítulo 5, versos 11 al 14. Y lo que voy a hacer esta semana es dar inicio a una nueva serie de exposiciones que apuntan a la madurez espiritual, es decir, crecer en Cristo. Durante todo el ciclo me he enfocado en lo que es la consagración. Necesitamos una iglesia consagrada. Y para tener una iglesia consagrada necesitamos creyentes consagrados. ¿Estás consagrado al Señor? ¿Estás entregado completamente al Señor? Porque no es un asunto de a medias. O estás o no estás. Y el propósito de toda esta serie que vamos a desarrollar en las semanas que vienen es desafiarnos a cada uno de nosotros que somos del Señor a no conformarnos con una fe superficial, una fe escueta, de poca altura, de poco talante, si me permiten ese término, sino que busquemos constantemente madurar espiritualmente hablando. Ahora, una pregunta que tenemos que aclarar quizás o que tenemos que responder es ¿a qué llamamos nosotros madurez espiritual? Porque la verdad hoy vivimos en un clima de confusión acerca de este nombre y de este asunto y muchas veces le adjudicamos madurez espiritual a cosas que no tienen nada que ver con lo que la Escritura nos dice acerca de ese asunto. Madurez espiritual es una vida sólida en la fe, una fe que es robusta, que es consistente, una fe que sabe discernir la verdad. Esta mañana se nos habló acerca de la verdad y que podamos aplicar esa fe en una obediencia incondicional a Dios, incondicional a nuestro Señor Jesucristo, con un crecimiento constante, comprometido hacia la semejanza de nuestro modelo de hombre ideal, que es la persona de nuestro bendito Señor Jesucristo. En otras palabras, la madurez espiritual no se trata tanto de saber acerca de qué cosas dice la Escritura. Acuérdense en que los fariseos sabían mucho de la Escritura, pero sin embargo no crecían espiritualmente, a lo menos a nivel de lo que nos enseña la palabra de Dios, de punta a punta. Así que mucha gente piensa que porque saben mucho de las Escrituras ya han alcanzado alturas espirituales, y no es así. El asunto de la madurez tiene que ver con discernir, con saber discernir lo que es verdadero, de lo que es falso, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que vale la pena en la vida cristiana y lo que es innecesario. Se trata de vivir la palabra de Dios, no simplemente conocer de la palabra de Dios, en una vida de estabilidad, una vida de amor probado y amor demostrado y obediencia en todas las áreas de nuestras vidas. A veces nosotros practicamos la obediencia mientras estamos el domingo en la iglesia, pero la obediencia se practica dentro y fuera de la iglesia, insertados en la sociedad y en la era que nos toca vivir a cada uno de nosotros, no importa las circunstancias que enfrentemos. El título de esta exposición es Dejando el infantilismo, madurando en la fe, basado en lo que nos dice Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14. Lo voy a leer y dice de esta manera: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Escuchen esto, porque os habéis hecho tardos para oír. Y quiero que paremos un momentito ahí
en eso que está diciendo el escritor, porque la tendencia usualmente es leer como si leyéramos un libro o un diario, pero no paramos a meditar y tratar de profundizar en lo que está intentando decirnos la inspiración sagrada. Otra vez, noten lo que dice el versículo, porque acá el problema que está planteando esta persona no es el que está tratando de explicar. Miren, acerca de esto que tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Uno podría decir, bueno, acá hay un problema con este hombre que tiene dificultades de hacerle entender a la gente lo que tiene, lo mucho que tiene para explicar. Pero lo que está pasando acá no es un problema del que explica, sino de las personas a las que se les está tratando de explicar. Y la razón del por qué la gente tiene problemas para entender lo que se les está explicando no es el que explica, que es el escritor, es la gente. Y la razón es porque son tardos, dice allí, para oír, oídos torpes para entender lo que realmente hay en las Escrituras para explicar. Porque debiendo ser ya maestros, dice el verso 12, después de tanto tiempo, o sea que se les vino explicando con bastante tiempo, ya deberían haber crecido o entendido, pero no. Dice, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, escucha, de las palabras, no la palabra, sino las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué subrayo palabras en plural? Porque usualmente nosotros hablamos en términos de lo que dice la palabra de Dios. Pero acá el escritor lo que está tratando de subrayar es el volumen de enseñanzas que están contenidos en la palabra de Dios. No es una palabra, hay una cantidad de cosas que están contenidas en las Sagradas Escrituras y que todas ellas deben ser explicadas y deben ser absorbidas para que nuestras vidas maduren correctamente y en una forma saludable en materia de fe. Lamentablemente, lo que vemos acá es que estas personas, debido a la torpeza de poder escuchar y absorber lo que se les explica, no podrían levantar mucho del suelo en cuanto a la fe se refiere. Así que, ¿qué pasa? Nosotros acá estamos frente a un serio problema que describe el autor, que es un problema serio de comprensión. La gente tenía problemas en comprender lo que tiene que decir la palabra de Dios. Y la razón es que no tienen ejercicio o discernimiento, digamos, ejercitar el discernimiento entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre el bien y el mal. Y quiero que noten que acá el problema no es que la gente carece de la capacidad para discernir. Todos tenemos la capacidad para discernir. Dios nos dotó a todos nosotros, desde el momento de habernos creado distinto al resto de las criaturas, entre muchas cosas, con la capacidad de poder discernir lo que está bien y lo que está mal. No quiere decir que nosotros tenemos que venir a Cristo para al fin discernir. No, es una capacidad innata. Muchas veces sabemos ya por instinto lo que es bueno y lo que no es bueno, y luego vamos aprendiendo en la experiencia empírica lo que es bueno y no es bueno. Así que tenemos un instinto innato y luego la experiencia que nos va educando, y de esa manera vamos haciendo discriminación entre lo que se debe y no se debe hacer. Y esto lo vemos en las tribus más, yo diría, más simples en la sociedad humana. Clanes que tenían ciertos códigos de conducta dentro de ese clan y que hacían discernimiento entre lo que se debe y no se debe hacer. Así que es algo que ya traemos en nuestra capacidad humana. Repito, todos tenemos la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal,
El problema con nosotros es que no ejercitamos esa capacidad. Todos acá tenemos músculos. Hay gente que se mira al espejo y dice, no tengo músculos. Sí los tienes. Si no tuviésemos músculos, no podrías moverte, ni siquiera podrías llegar hasta el espejo para mirarte. El problema no es que no tenemos músculos, el problema es que no los ejercitas. Y es por eso que vemos algunas personas que parecen unos orangutanes, ¿no? Y tienen unos músculos impresionantes, y no es que él tiene más músculos que yo, no tiene los mismos. Él los ejercita, yo no. Y es por eso que no se notan. Bueno, todos tenemos la capacidad, el problema contigo es que no la estás ejercitando esa capacidad con la cual nos dotó Dios por creación. Dice entonces el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Escucha, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Te das cuenta? Acá el problema no es ustedes que no entienden lo que se les explica, el problema con ustedes es que no tienen la capacidad. No, sí la tenemos. El problema está, no la ejercitas, ya sea por holgazanería espiritual o por, no sé, cinismo, no te interesa, no sé, pero el problema está, no estamos poniendo a trabajar esa capacidad con la cual Dios nos ha dotado. ¿Cómo se trasluce este problema en la actualidad? El tiempo que nos toca vivir a nosotros, esta carencia de ejercicio en la capacidad de discernir. Entre algunas cosas lo vemos en la gente que hoy realmente se cree cualquier tipo de cosa que le venden en las redes sociales, por ejemplo, que es un medio activo y, en fin, colectivo de transmisión de la información. Y lo curioso es que no discernimos francamente lo que es correcto de lo que es falso. Escuchamos a una persona que tiene carisma para hablar y puede decir cualquier disparate. Y debido a que la gente cae en el hechizo del carisma de la persona, puede ser un hombre o una mujer, le creemos cualquier disparate que nada tiene que ver con lo que nos explican las enseñanzas de la palabra de Dios. Y eso es un problema colectivo, es un problema que se ve en la iglesia, se ha extendido por todas partes. Otra de las áreas en donde vemos que no hay discernimiento es en la confusión emocional con la obra del Espíritu Santo. Vemos a personas que porque dicen que sienten algo, se lo adjudican, bueno, eso es el Espíritu Santo que se está moviendo en medio de nosotros. Cuidado, las emociones no es síntoma de que tienes el Espíritu Santo, son simplemente emociones con las cuales fuimos dotados todos los seres humanos por creación. Otro de los problemas es que confundimos el entretenimiento religioso con la adoración genuina. Pensamos que los estilos musicales son la adoración genuina, que cualquier tipo de alabanza es la adoración genuina. No, señor, son cosas que nos entretienen. La gente hoy va a veces a los cultos por el tipo de música que se toca. No interesa si se predica la verdad o no. Lo importante es que me entretengan en el culto, que me hagan sentir bien. No interesa el contenido teológico de lo que se canta, de lo que se expresa, de lo que se predica. Otro de los puntos es no saber reconocer el engaño de doctrinas torcidas como la prosperidad, el misticismo que vemos hoy dentro de las iglesias, el relativismo con el cual se ha saturado al cuerpo del Señor Jesucristo. Más bien llamamos correcto o llamamos bueno o es bien, el bien, aquellas cosas que aprueba el mundo, la sociedad, y que muchas veces la palabra de Dios cuestiona o incluso condena. Vivimos en una iglesia donde se practican actos inmorales que sean normalizados. Tenemos hoy la aprobación del aborto, tenemos la aprobación del matrimonio igualitario,
la eutanasia, el divorcio. ¿Saben cuánta gente está divorciada en las iglesias de Cristo hoy? Y no por causas bíblicas, inclusive a veces echamos mano, y esto lo he dicho muchas veces, echamos manos de la cláusula del Señor cuando dijo que a menos que haya adulterio se permite el divorcio. Bueno, no, Señor, eso no es una cláusula permisiva donde el Señor dijo, si hay adulterio se pueden divorciar. Me he cansado hasta el hartazgo de escuchar pastores y maestros que enseñan semejante barbaridad. La cláusula de Jesús no es que si hay adulterio se pueden divorciar. Jesús, la cláusula es lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ese es el principio bíblico. Lo que el Señor dijo cuando indicó que se puede permitir como caso extraordinario, no necesario, no es impositivo, como caso extraordinario, si hubo un adulterio, se permite, pero no porque eso es lo que Dios quiere, el divorcio. Pero hoy no solamente usamos eso como excusa para destruir los hogares, sino que por cualquier pavada, cualquier cosa de gente poco madura, terminan con los hogares. Hay una cantidad en el cuerpo de Jesucristo en todo el mundo hoy donde la gente no toma en cuenta este principio bíblico y traemos las ofrendas. Y luego celebramos la cena del Señor, cantamos alabanzas. Bueno, eso nos muestra que no hemos despegado en nuestra comprensión de las enseñanzas de las Escrituras. ¿Estamos viviendo en pecado? No solamente eso, pero tenemos la vida en concubinato, personas que en lugar de casarse viven juntas. Total, esa es una práctica que hoy es aceptable en la sociedad. ¿Qué tiene de malo? He escuchado a personas decir que es bueno vivir juntos por un tiempo antes de casarnos para ver si esto funciona. Y con todo eso la relación sexual fuera del matrimonio. No, Señor. Eso es porque no tenemos discernimiento de qué tiene que decir Dios en ese asunto. Y bueno, la sexualidad fuera del matrimonio ya es cosa común y corriente. Nadie ve nada de malo en eso. Es simplemente expresar las emociones y cosas por el estilo. ¿Saben cuántos cristianos tienen relaciones fuera del matrimonio? Y todo esto, y mucho más, es porque, como dice en el verso 11, os habéis hecho tardos para oír. Somos torpes para captar lo que tiene que decirnos el Señor en esta etapa final de la historia humana. Entonces, caemos en cuenta, basados en lo que nos dice el escritor acá, que es de suma importancia consumir alimento espiritual apropiado. Fíjense en que en el verso 12 dice alimento sólido y vuelve a repetir esa frase, no por accidente en el versículo 14. 2 veces repite esa frase, alimento sólido, no simplemente alimento. El tema es que hoy la gente en nuestros días se alimenta de chatarra, de cosas que no son buenas para la salud. Y tenemos dietistas que nos hablan constantemente de cuidar la salud, mirando bien qué tipo de alimento estamos consumiendo. Bueno, ahí tenemos al dietista celestial que nos está diciendo qué tipo de alimento debemos consumir para que nuestras vidas espirituales se desarrollen y podamos ejercitar la capacidad de discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Has hecho cosas correctas e incorrectas esta semana? Es para que lo pienses un rato. Es decir, el inmaduro se deja llevar por las cosas que impresiona. La persona que es madura evalúa todas las cosas, sus decisiones, sus pensamientos, sus emociones, sus acciones, todo a la luz de las palabras o las enseñanzas de Dios en las Santas Escrituras. Este señor está explicando a los destinatarios de las cartas una serie de cosas. Ahora, pregunta, ¿qué cosas les estaba explicando el escritor hasta ahora? ¿Por qué este señor llega a este punto en el verso 11 donde dice acerca de esto tenemos mucho de qué hablar? El esto, ¿a qué se refiere? ¿Qué cosas estaba diciendo el escritor?
que la gente, por tener oídos torpes, no estaban captando, y tenía el anhelo este hombre de explicarles para que entiendan las cosas de Dios. Bueno, vamos a hacer una lista de cosas. Primero que todo, lo que estaba tratando de mostrarles y explicarles es la majestad de nuestro bendito Señor Jesucristo. Noten que este hombre, si se van al capítulo 1, arranca la carta hablando precisamente y les está explicando con detalles en el capítulo 1 quién es Jesucristo. Nosotros hoy tenemos un conocimiento escueto de quién es Jesucristo y por eso no maduramos. Lo tenemos como una figura religiosa, de culto, pero realmente no conocemos del Señor y al Señor como corresponde. Fíjate en los versos 3 y 4, donde dice este hombre, a ver, ¿dónde estoy acá? Hebreos capítulo 1, dice el cual se refiere, el antecedente ahí es el verso 2, donde dice el Hijo de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por o en el Hijo, el cual, es decir, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Yo quiero que tomes nota cómo el escritor acá explica con detalles la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hace es una lista de cualidades extraordinarias que este hombre quiere que la gente entienda y que contemplen y que se llenen de que sean bañados de la gloria de ese Dios. Nota que dice, nos habla de, en cuanto a Cristo, su resplandor. Hay una lista de cosas. Nos habla de su gloria en esos versículos, su imagen, su sustancia, su obra expiatoria, su majestad, todo sacado de esos dos versículos, su excelente nombre que está por encima de todo nombre dado a las criaturas. Y como si eso no fuese suficiente, dice que es quien sustenta todo, absolutamente todo, con el poder de su palabra. Y ahí estamos incluidos nosotros. Y ahí está incluida la iglesia del Señor. Con razón, esta semana estaba orando, atribulado por una situación, y de repente el Señor, no sé, en el medio de la oración me aparece ese versículo que dice, el fundamento de Dios está firme. Dios conoce a los que son suyos. Y fue una lanza que pasó por mi pecho cuando vino ese versículo a mi cabeza. La iglesia está firme. La verdadera iglesia de Cristo no se cae jamás. Se caen los que no son de la iglesia. Pero la iglesia de Cristo nunca sucumbe, siempre va a estar y va a continuar en pie. Es extraordinario las cosas que este hombre enumera allí. Y sin embargo leemos versos 3 y 4 a las carreras. Y claro, lo hacemos porque nos hemos hecho torpe para discernir qué es lo que Dios quiere hablarnos. ¿Qué nos quiere mostrar? ¿Qué manera más hermosa de mostrar la gloria de tu Salvador? Como lo hace el escritor en esos dos versículos. Lamentablemente pasamos de largo y perdemos de vista la gloria y la majestad de nuestro Señor. En reiteradas oportunidades he escuchado a la gente hablar y confiar en el ángel de la guarda. ¿Les es familiar eso? El ángel de la guarda es una especie de bouncer, una especie de guardaespaldas. Si alguien se mete conmigo, y entonces él se encarga de darle una buena pateadura a cualquiera que se meta conmigo. Y apelamos a las Escrituras cuando en el Antiguo Testamento se nos habla del ángel de Jehová. Aparece por allá en el libro de Génesis, en Éxodo 3, en Josué capítulo 6, encontramos esa frase, el ángel de Jehová.
El problema con esa expresión es que aparece un artículo definido ahí. ¿Se dieron cuenta? No dice un ángel, sino que dice el ángel de Jehová. Hay que tomar en cuenta eso. Y cuando miramos eso, no se habla simplemente de la manifestación de un ser creado, uno de esos ángeles entre tantos que Dios ha creado, sino que se está refiriendo a una manifestación directa de Dios, lo que en teología llamamos una teofanía, o en algunos casos extraordinarios, una cristofanía, que significa una manifestación de Dios, no de un ángel creado. Y es por eso que en esas instancias vamos a encontrar que ese ángel, mejor dicho, recibe adoración. Y por supuesto también ese ángel que aparece allí habla como Dios, porque no se trata de un ángel creado, sino de Dios mismo, una manifestación de Dios hablando con los hombres. Lamentablemente esa creencia, hay mucho para hablar de esto y no me quiero entretener mucho en este asunto porque me saca de tema, pero esta actitud del ángel de Dios nos ha llevado a tener una teología equivocada donde emplazamos una fe que está mal dirigida. No la estamos dirigiendo en la persona correcta. Mucha gente interpreta el Salmo 34:7 cuando dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Se me ha citado tantas veces ese versículo como diciendo que Dios manda a un ángel, y a veces hablamos de una hueste de ángeles para que nos defiendan, y no entendemos cuál es el papel del ángel o de los ángeles. Y no es para ser nuestro guardaespaldas. El guardaespaldas del creyente es Jesucristo, no los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores, pero no nos ministran a nosotros, ministran a Dios. Él da las órdenes y los ángeles se mueven para atender la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Así que es el Dios de los ángeles el objeto de nuestra fe, no los ángeles de Dios, como muchas veces y tradicionalmente se ha sostenido. Tenemos algunos versículos, déjenme que les muestre, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, verso 10, dice, por ejemplo, yo me postré, en el verso 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados, etc. Y en el verso 10 dice, y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, ese ángel que habla con Juan, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, es decir, servimos a Dios, yo en mi lugar y tú en el tuyo. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Fíjense en cómo lo encamina a este hombre, que por supuesto ve algo extraordinario, no lo puede explicar claramente, pero entonces recibe la dirección del ángel. Capítulo 22, versos 8 y 9 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Fíjense en la teocentricidad de este ser que le está diciendo a Juan cómo se deben manejar las cosas. La promesa central de las Escrituras, si nos vamos, por ejemplo, al final del libro de Mateo, en el capítulo 28, Jesús nos dijo, y mi ángel o mis ángeles estarán con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. El Señor dijo, yo, no los ángeles, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Así que cuidado con este asunto. Ahora, claro, uno puede decirme, bueno, pero ¿y qué pasa con el capítulo 1, verso 14 de Hebreos? Porque me han cuestionado esto, donde dice, ¿no son estos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Claro que sí. Pero lo que está indicando el escritor de Hebreos es que los ángeles no son sirvientes nuestros, sino sirvientes de Dios. Es Dios el que está cuidando nuestras vidas providencialmente y utiliza sus agentes
Cuando nosotros predicamos el Evangelio y llevamos almas a los pies de Cristo, es Dios quien nos está usando como evangelistas, voceros, vasos, instrumentos suyos para su gloria. Es Dios hablándonos a los hombres. Eso es lo que nos dice el escritor en el capítulo 1, versos 1 y 2. Dios es el que nos habló a través de los profetas de muchas maneras, a través de mucho tiempo. Y en los últimos tiempos nos habló en el Hijo, no nos habló en nosotros los hombres. Es a través de nosotros como instrumentos, pero Dios le habla a los hombres. Pero debido a que no tenemos discernimiento, entonces terminamos en una actitud de angelolatría, angelocentrismo, en lugar de cristocentrismo, que es lo que quiere explicar acá el escritor sagrado. La segunda cosa que notamos que trata de explicarles es la importancia del mensaje predicado. Estas cosas son importantes que las atendamos. Dice en el capítulo 2, versos 1 y 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué nos deslizamos? Porque tenemos oídos torpes para oír, para comprender. No entran las cosas de Dios. Y como no entran, no discernimos lo correcto de lo incorrecto, lo falso de lo verdadero. Este hombre dice que tenemos que poner empeño. Eso demanda disciplina, dedicación. Dice con diligencia y mayor diligencia. A veces tenemos una diligencia tremenda para mirar las películas, correr al internet y mirar lo que pusieron en el TikTok o en el Facebook, en cuanto a que es Instagram y no sé cuántas cosas hay hoy en el mercado. No, lo que tenemos es que poner más diligencia en meternos en la palabra de Dios y que atendamos, que prestemos atención a las cosas que nos vierten a través de las Escrituras. Y corriendo un poco, en el verso 3 nos habla de una salvación tan grande. Dice en el capítulo 2, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? O sea que, si tomamos nota en la dinámica de lo que va de la carta, este hombre nos está hablando de la grandeza de Cristo, la grandeza de su palabra, y ahora nos habla de la grandeza de su salvación. Eso es lo que este hombre está tratando de explicarles a esta gente. Los ángeles no salvan a nadie. Cristo es el que te otorga y te ofrece la salvación. Y noten que dice el verso 3 que es una salvación anunciada primero por el Señor. Luego dice confirmada por los testigos que la oyeron, a la final del verso 3. Y en el verso 4 testificada por Dios mismo junto a ellos, al principio del versículo 4. Con razón que este hombre la define a esa salvación como una salvación tan grande, monumental, colosal. Y es una lástima que hoy, ofreciendo Dios esa salvación, no prestamos atención. Y la razón es porque tenemos los oídos entorpecidos y nuestro discernimiento no está siendo ejercitado. Tenemos una capacidad que está dormida, que la hemos cauterizado. Podemos reducir todo esto en una declaración que quiere dejar claro acá el escritor, y es que Cristo es supremo en todo el sentido de la palabra. En los capítulos 1 y 2 nos habla de que es supremo en revelación. En el capítulo 3, versos 1 al 6, después les invito que lo lean en casa para correr un poco, supremo como mediador. Y luego en el capítulo 4, verso 14, uso verso 14 como, digamos, síntesis de todo lo que dice el capítulo o la sección, es el supremo sacerdote. Así que supremo revelador, supremo mediador, supremo sacerdote. O sea que vemos a un escritor netamente cristológico. Y lo que trata es de explicarle a la gente la centralidad de Cristo en cada una de nuestras vidas. El otro día hablábamos de Pablo que decía, para mí el vivir es Cristo. Todo lo demás es superfluo. El sentido de mi existencia es Cristo Jesús y nada más. Así que notamos en la tesis de este hombre que en los primeros 2 capítulos nos dice que Cristo es superior a los ángeles. Capítulo 3 y 4 es superior a Moisés.
y capítulo 5 al 7 es superior a Melquisedec y el sacerdocio levítico o el sacerdocio arónico con el cual estaban tan encantados estas personas a quien les escribe el escritor sagrado. Por lo tanto, este hombre entonces nos hace una invitación preciosa, magnífica, a todos aquellos que prestamos atención en el verso 16 del capítulo 4. Acerquémonos pues, debido a esto que nos viene explicando en el contexto, acérquense, pero dice, háganlo confiadamente al trono de la gracia, de ese Cristo majestuoso. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando te encuentras en necesidad, en angustia, te encuentras acorralado, que vayas corriendo y te tires a sus pies, a los pies de la majestad de Cristo Jesús, no de un ser creado o de una institución, sino del Cristo majestuoso, y le implores a Dios a través de Cristo por ayuda, por consuelo, por la salvación grande que ofrece a todos los hombres. Esa confianza que transpira este hombre es el resultado de una fe que ha madurado, que ha crecido. De allí la importancia de un alimento espiritual sólido, una dieta sólida de la palabra de Dios, porque ese alimento sólido nos centra en la grandeza majestuosa de nuestro Señor Jesucristo, no en las criaturas, no en un líder carismático religioso, no en instituciones humanas, sino en la majestad de nuestro bendito Señor y Salvador. Ahora, el escritor es interesante porque en este punto de la carta, en el capítulo 5, se concentra en lo que es el sacerdocio de Cristo. Y eso, otra vez, lo repito, va desde el capítulo 5 al capítulo 7. Mi pregunta es por qué este hombre estima de tanta importancia, en cuanto a números de capítulos invertidos, hablar precisamente de este tema y explicarlo, lo que es el sacerdocio de Jesucristo. Bueno, el problema en el contexto de la carta es que esta gente estaba siendo tentada a volver al sistema antiguo, el sistema levítico, es decir, el sistema de los sacrificios en el altar, del templo, es decir, el edificio donde se concentra la gente, o por ejemplo lo que son los sacerdotes que ministran en el altar. Ellos querían volver a ese tipo de ritualismo. Otro de los problemas es que para ellos el sacerdocio aarónico era de vital importancia para tener una intercesión entre ellos y Dios. Lamentable, pero eso es lo que estaba pasando. Así que ya no es el Cristo, el Mesías, sino el sistema religioso el que está mediando entre los hombres y Dios. Bueno, el autor les dice que Cristo es el sumo sacerdote perfecto, eterno, superior, pero infinitamente al sacerdocio levítico o el aarónico, que ellos lo que querían abrazar en estas horas. Así que este sumo sacerdote que es Jesucristo, él no necesita sacrificios diarios como el sacerdote del Antiguo Testamento, según menciona en el capítulo 7 de Hebreos. Léanlo en casa después con más detalle esto. Tampoco muere, sino que vive para siempre, todo lo contrario a lo que sucedía con los sacerdotes humanos que ministraban el altar en el Antiguo Testamento. Él es el que entró en el santuario espiritual, no en el santuario terrenal, en el santuario del Antiguo Testamento. Eso lo describe en el capítulo 9 de este libro. En otras palabras, si Cristo es nuestro bendito Redentor, ese sacerdote eterno, bueno, entonces significa que volver al viejo sistema es una pérdida de tiempo porque es retroceder a lo inferior, lo que está caduco, lo que ya no puede darme esa bendita salvación que menciona este hombre en el capítulo 2, verso 3. Porque es importante hoy, en nuestro tiempo, esto que nos dice acá el escritor sagrado. Aunque quizás nosotros hoy no tenemos la tentación de volver al judaísmo o al principio mismo de las cosas, aunque hay mucho movimiento hoy en la fe cristiana que están
Están empezando a judaizar. Me llama mucho la atención cómo está creciendo este movimiento tipo sionista dentro de la Iglesia de Cristo, en donde queremos volver otra vez a practicar lo que practicaban los judíos en el Antiguo Testamento. Pero el asunto es que el sacerdocio de Cristo es el que garantiza acceso directo a Dios. Este hombre quiere hacernos entender que el sacerdocio de Cristo nos asegura el perdón eterno de nuestros pecados. Un asunto que queda resuelto en forma definitiva. El sacerdocio de Cristo sostiene nuestra vida en perseverancia, en madurez espiritual, en constancia en las cosas de Dios. Esto nos da a nosotros no sé ustedes, pero a mí me da una seguridad tremenda. Una seguridad de quién soy y en dónde estoy en cuanto a las cosas de Dios se refiere. No estamos solos. El Señor está con nosotros, el sumo sacerdote, el Cristo que menciona el escritor sagrado es nuestro abogado y ese sacerdote permanente en quien podemos confiar. ¿Cuál es la aplicación hoy? A ver, cuando la gente busca mediadores, que puede ser, no sé, ángeles, pueden ser sacerdotes ordenados, pueden ser líderes carismáticos en la iglesia, puede ser algún tipo de institución religiosa que se ha establecido, es porque no ha comprendido lo que es realmente el sacerdocio de Cristo. Se le explican las Escrituras, pero no discierne. Cuando un cristiano vive con miedo a perder la salvación en cualquier momento o de no ser perdonado por el Señor es porque no entiende la obra sacerdotal de Cristo Jesús. No comprende, por más que se le explique. Cuando nosotros nos apoyamos en un sistema religioso en lugar de la persona de Cristo, repetimos exactamente el mismo error que estaban cometiendo los hebreos a quienes se les envían estas palabras. En resumen, el sacerdocio de Cristo nos asegura acceso, perdón, perseverancia. En el capítulo 5, verso 11 dice, acercaos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Otra vez, ¿por qué? Porque tienen oídos torpes para oír. Por eso es que el escritor acá está preocupado por el alimento espiritual que cada creyente consume, porque precisamente esa alimentación es lo que va a determinar si maduras espiritualmente o te quedarás en la infancia, en el enanismo espiritual. Ese alimento esencial del que nos habla acá el escritor sagrado, número 1, es un alimento de alta nutrición. Así como, no podemos vivir a base de dulces y de gaseosas. Hoy hay un mercado tremendo donde se venden todas estas cosas, pero no puedes vivir a punta de eso. Te enfermas, duras poco. No, tampoco nosotros podemos vivir espiritualmente a base de mensajes superficiales, porque son difíciles de explicar. El alimento que te ofrece Dios es un alimento que nutre tu alma. Lamentablemente hoy la iglesia no quiere nutrirse con ese alimento sólido, sino con baratija, cosas que entretengan, que no me fuercen a pensar y reflexionar o ejercitar mi discernimiento, la capacidad de distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y es por eso que en la iglesia actuamos en una forma incorrecta muy a menudo, en lugar de lo contrario. Es un alimento no solamente de alta nutrición, sino también de alta necesidad. No basta con comer una vez por semana. Tenemos que hacerlo en forma constante. No basta con consumir la palabra de Dios el domingo. Tenemos que hacerlo todos los días, en una forma constante, porque eso es lo que hace que nuestros músculos espirituales se desarrollen. Haga una prueba. Cuando termine el culto, espere que terminemos abajo de comer y haga el experimento de preguntarle a las personas, ¿de qué habló el pastor esta mañana? Hágame el favor, haga la prueba. Quizás encuentre alguno que prestó atención al mensaje.
Esta semana dije algo y le pregunté a alguien, ¿y qué escuchaste de lo que hablé? Y no me supo decir. Y se lo pregunté después de 1 hora de haber hablado. Torpes para oír. No tenemos capacidad de retención. La tenemos la capacidad, pero no la ejercitamos. No prestamos atención a las palabras del Señor. Alimento de alta necesidad. Y número 3, un alimento de alta solidez. No se puede, hermano querido, por ejemplo, lanzarse a correr un maratón comiendo papilla. No hay fuerzas para hacer el trabajo. Bueno, tampoco puedes resistir las pruebas de la fe si no estás alimentándote como corresponde, sino que comes el alimento ese que viene en botellitas para los chicos, ¿no es cierto? Ese yogur o no sé qué cosa le da yo a mi hija, no sé ahora, no tengo, pero antes le dábamos en el frasquito los papás, las papillas estas que venden para los chiquitos. Yo las probé, algunas son ricas y otras no sé cómo se la aguantan los pobres pibes, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto tiempo crees que puedes funcionar comiendo papilla? Bueno, hermano querido, nunca te vas a desarrollar comiendo papilla espiritual. Esto es una regla que el escritor está tratando de hacerle entender a estas personas. Así que el escritor, entonces, notamos que nos invita a consumir alimento sólido, las palabras de Dios. Por lo tanto, dice en el capítulo 6, verso 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, a la perfección, empuja hacia adelante, crece, madura, no te quedes abajo. En conclusión, ya creo que tenemos que ir terminando porque están preparando la comida abajo, ¿no? El escritor acá no está retándonos a ser eruditos. ¿Se dieron cuenta de eso? Es bueno que se hagan eruditos, ¿no? Pero no ese es el objetivo de la carta. Él lo que está tratando es de buscar creyentes maduros que se alimentan bien. Creyentes que se ejercitan y que viven con discernimiento, que se paran antes de tomar una decisión de decir lo que voy a hacer es correcto o no, lo que voy a decir es acertado o no, debo quedarme quieto o debo actuar. Una persona que se sienta a pensar y que va en busca de lo que le enseña la Escritura y cómo se lo explica la Escritura para poder entonces tomar las decisiones más acertadas. No se trata tanto de cuánto sabes, sino qué estás comiendo de la palabra de Dios. ¿Estás entrenando tu capacidad de discernir? ¿Estás trabajando con esa área de tu vida? ¿Discernir la palabra de Dios? Lo que nos está tratando de decir el Señor cada domingo, cada enseñanza que escuchamos acá, o incluso algunos que escuchan sermones en la semana, ¿estamos agarrando lo que el Señor está tratando de decirnos? Porque si no lo hacemos de esa manera, seguiremos siempre siendo niños con torpeza, de oídos que no escuchan bien. Tú ves a una criatura que recién comienza a caminar, lo ves que tiene dificultades, se cae. Y no puede correr porque se va de cabeza. Tiene que tener siempre al tutor que lo agarra. Y si no miramos qué es lo que come, se come los bichos del suelo, saca los chicles de abajo de la silla y se los mete en la boca, ¿no? Y ese tipo de cochinadas. Porque el chico no sabe distinguir, ve un bicho en el suelo y se lo mete en la boca. Tenemos que andar corriendo, mirando, le saca el hueso al perro y se lo mete en la boca. Para eso están los adultos que le dicen, nene, ¿qué haces? Bueno, a veces los cristianos hay que estar diciéndoles, no comas basura, no consumas lo que no corresponde. Y nos llevamos al corazón y a la mente cualquier chatarra, cualquier cosa que vemos por ahí. Y es por eso que estamos envenenados con vidas tóxicas. Una ilustración para ir cerrando. Estaba leyendo esta semana un caso muy interesante que es el de Florence, creo que se pronuncia así, Chadwick. Y es interesante porque esta fue la primera mujer, hasta donde entiendo, que intentó nadar desde la isla de Santa Catalina hasta las costas de California.
Y contaba el relato que el día que ella decidió hacer la travesía se levantó una tremenda neblina que le impedía a esta mujer poder ver más allá de 2 metros, ¿no es cierto? Y resulta que después de más de 15 horas de estar nadando a brazo partido, la mujer está cansada, desanimada porque no llegaba a la costa. Bueno, lo que pidió es que la suban de nuevo al bote que la acompañaba. Cuando se subió al bote, descubrió que había estado a menos de 1 kilómetro de la costa. Y entonces me llamaron la atención estas palabras que dijo. Acá están. No fracasé por el cansancio físico, sino porque no podía ver la meta. Nosotros a veces no nos damos cuenta que así algo parecido sucede con la vida cristiana. Y es que no es que Dios está lejos de nosotros. Al contrario, el problema es que la neblina de las preocupaciones, la falta de alimento espiritual, nos impide ver cuán cerca estamos de la majestad de Cristo. Y es por eso que nos vamos quedando en el camino y en algunos casos llegamos a tirar la toalla. Cuando la fe se alimenta de la palabra de Dios, la visión se hace clara y entonces nos anima a seguir remando, a seguir nadando, inclusive contra la corriente para poder tocar la costa. La vez pasada terminamos hablando del faro que está encendido, que nos está ese poste allí en la oscuridad con una luz arriba para decirnos, este es el camino, porque si no hay luz en ese faro, vamos dando vuelta a la deriva. Cristo es ese faro. Bueno, ahora nosotros nos alimentamos mientras vamos de camino con las palabras del Señor, para que mirando esa luz podamos no perder de vista esa luz, esa majestad de Cristo, y nos va a dar la fuerza y la esperanza para seguir adelante a pesar de todo. Por eso, hermanos, no nos conformemos con leche que realmente no madura mi capacidad de discernir, sino que nos alimentemos constantemente de la solidez que hay en la palabra de Dios. Que cada día de nuestras vidas el Espíritu nos lleve a conocer más de la verdad del Señor. Jesús dijo que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Bueno, deja que el Espíritu te guíe a los misterios y las profundidades de la palabra de Dios. No seas una persona que se conforma con lo superficial, lo simple. Demanda un ejercicio de tu cabeza, de concentrarte, de descansar el día anterior para venir con la mente fresca y decir, hay cosas difíciles de entender, pero Señor, ayúdame para poder captar y alimentarme y saturarme del buffet que tienes en tus enseñanzas. De tal manera que mis músculos espirituales se desarrollen y pueda comenzar a tomar decisiones que sean acertadas, que le lleven gloria al Señor. Que siempre estemos enfocados en la majestad de nuestro bendito Señor y Salvador, que nos ofrece dirección y para los perdidos, vida eterna. Creo que todos acá ya somos de Cristo, pero si en nuestro medio hay alguna persona que todavía no ha aceptado la salvación, no descuides una salvación tan grande. Atiende al llamado del Señor. El faro encendido que te marca el camino. Y ahora la Escritura quiere explicarte, descubrir los misterios de esa majestad de Cristo que transforma tu vida, que te da perdón. El sumo sacerdote que te representa delante del Todopoderoso. Ven a los pies de esa cruz, échate a los pies, ruega a esos pies con tus lágrimas, pidiendo perdón y vida eterna. Y el Señor está dispuesto a través de su Hijo, de su obra expiatoria, de decirte, te perdono y te adopto un hijo mío. Ojalá que sea alguien que no ha dado ese paso de fe, que lo haga. Y nosotros lo que los hemos hecho ya, que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, alimentémonos con las palabras, las enseñanzas de nuestro Señor, que va a solidificar nuestra capacidad de discernir lo que es correcto de lo que es incorrecto, y todo para su gloria. Padre, gracias
por tu palabra, porque en ella se contienen los misterios eternos, que ahora dejaron de serlo porque se nos han revelado a tus hijos, para que nos endulcemos el alma con esas riquezas espirituales, los manjares de esa mesa servida delante nuestro, que es tu santa palabra. Edifica nuestras vidas, nutre nuestras almas, ayúdanos a ejercitar la capacidad con la cual nos has dotado para discernir y discernir para hacer lo bueno y lo que te lleva a gloria y honra. Porque te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús.